Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, ¿acaso ha oído hablar de ciertas historias fantásticas y terroríficas que otrora inundaron nuestros campos? ¿Se ha preguntado acerca de quiénes fueron sus autores? Pues sepa que por muy efectivas que resultaron esas narraciones a la hora de ponerle los pelos de punta hasta el más pinto, no fueron creadas por estrellas literarias del bestseller. Se deben hacer totalmente ajenos a la fama cuyos nombres jamás conoceremos, pues yacen para siempre en el más absoluto anonimato. Fueron, sin más, humildes carreteros cubanos, hombres rústicos de nuestra campiña dotados para encontrar entre la noche, la floresta y el temor a la muerte una inspiración asombrosa, matriz de los cuentos más terroríficos alimentados por sus atávicos miedos. El carretero, nacido con la misma habilidad para lidiar con los bueyes, con las sombras de la vereda y con su alma de andariego, maldecía, pinchaba los lomos de las testarudas bestias. Siempre lo hacía al rechinante vaivén de la carreta y a cada intervalo avisoraba su próximo encuentro con lo infausto del camino. Muy diferente al que hoy vemos, aquel carretero estuvo entre las más tempranas figuras de la campiña cubana. Su profesión es lo que pudiéramos llamar una estirpe rural independiente, y sus practicantes son conocidos a todo lo largo y ancho del archipiélago por tres características determinantes. El vocabulario soez, un buen ramillete de insultos, y sus cuentos de horror y misterio. Pero por si no bastara, al propio tiempo hacen gala de un fino humor al escoger los nombres de sus bestias, lo que después disfrutan llamándolas a viva voz delante de todos los presentes. ¡Grano de oro! ¡Capitán! ¡Caray! A propósito de dicha costumbre, el poeta habanero del siglo XIX, Ignacio María de Acosta, compuso su texto titulado El carretero y el eco, que en su momento gozó de amplio reconocimiento popular. Eficacias literarias aparte, en la aceptación de esos versos influyó el criollo tono humorístico. En un pantano atascado a orillas del Yumurí, hecho estaba un renegado el carretero Juan Prado, bravo como un callarí. Cual carretero de ley juró como un condenado y al gritar desesperado, ¡perla fina, tesia, güey! Oyó que del otro lado una voz le dijo, ¡Ey! Mal rayo de Dios bendito, ¿quién demonios me llamó? ¿Qué quiere? ¿Lo ves, maldito? Ya el eje se me torció. A callar a sus gallinas si las tiene o las robó. Tesia, güey, perla fina, a mí nadie me cayó. Yo. Por Radio Taíno, hoy hablando de Cuba, dedica sus 27 minutos al carretero, ese singular personaje de nuestros campos, y lo hace rememorando ciertas historias tejidas por ellos en tiempos ya pasados. En Cuba aún existen carretas de 2 ruedas tiradas por un par de bueyes que integran la clásica yunta. Con el carretero forman una misma cosa. Tengamos en cuenta que el carretero, no importa si alto o bajito, debe ser fuerte y ancho como uno de sus bovinos.
Asimismo, debe estar en posesión de un abundante muestrario de insultos y malas palabras con las cuales guiar a las rudas bestias. También debe saber cómo y cuándo manipular la puya o el latiguillo sin dañar al animal, además de dominar todo sobre amarres, nudos y yugos. Pero principalmente está obligado a conocer mucho acerca de bueyes, ruedas, carretas y sobre todo del camino. Del camino y de las cosas que según las viejas fábulas pasaban allí. Porque en ese tránsito el carretero de antaño se enfrentaba con los sucesos existenciales más insólitos. De ahí que para dejar constancia debía tener el don que le permitiera narrarlos sin olvidar ni un solo detalle. Sobre todo si se trataba de los más escalofriantes. Esos cuentos de carreteros figuran entre los más populares del folclore, no solo en Cuba, sino también en casi todos los países de Latinoamérica. Resulta curioso cómo a lo largo y ancho de tan inmensa geografía este personaje, aunque carente de instrucción, posee la virtud de magnetizar a sus oyentes mediante esos relatos. Son historias narradas con pasmosa habilidad, como si se tratara de uno de esos escritores profesionalizados en la creación de thrillers. Al menos, así se nos presentan aquellos viejos carreteros nuestros en relatos grabados que atesoran la memoria del folclore cubano. Por Radio Taíno, hablando de Cuba, evoca esa suerte de cuenteros por excelencia que antaño fueran los carreteros de nuestros campos. Afortunadamente, sus historias han sido recogidas por estudiosos de nuestro folclore y contadas por quienes las oyeron. Esto pasó en un cementerio allá por el tiempo de la colonia. Se decía que ahí salían cosas y por eso la gente nunca pasaba por allí. Pero una vez, ya bastante entradita la noche, un carretero quiso descansar en el potrero que estaba pegadito al cementerio. Soltó los bueyes para dormir un poco y cuando amaneciera, seguir su camino. Pero resultó que por la madrugada el carretero se despertó oyendo un lamento y después empezó a sentir muy cerquitica lloriqueo de mucha gente. Imagínese usted. Resultó que cuando abrió los ojos vio una caja de muertos con 4 velas encendidas y todavía muchísima más gente llorando a la orilla de aquel ataúd. Oiga que el carretero se ha dado una clase de susto. Que dejó ahí mismitico los bueyes y la carreta con todo lo que llevaba. Sí, salió corriendo a todo lo que le daba en la pierna y no paró hasta el mismísimo batey. Cuentan que cuando el aterrorizado carretero llegó al caserío, narró su experiencia a varias personas. En la mañana siguiente, algunos vecinos lo acompañaron hasta el sitio donde había visto las apariciones. Y allí estaba la carga intacta. Pero al infeliz boyero, aunque enyugó otra vez su yunta, nunca más se le vio el pelo por aquella vereda donde estuvo al borde del infarto. La siguiente historia de carreteros es una de las escasas leyendas datadas y con claras referencias del lugar donde sucedieron los hechos. Corría el año 1929. En Santa Lucía, allá por Santi Spíritus, cierto carretero fue a trabajar en la colonia de un señor llamado José Guerra. Contó que cuando realizaba su habitual recorrido, encontró una casa cercana al camino. Serían como las 4 de la madrugada cuando una señora salió de la vivienda y le dijo: Venga, compay, tómese este jarro de café con leche que le va a caer muy bien con la frialdad que hay a esta hora. Ah, cara, qué bueno. Muchas gracias. Claro que me viene de maravilla. De pronto, el carretero vio salir del bohío, corriendo a toda velocidad, a un niño que se montó en uno de los bueyes. El pequeño se llamaba Ernestico
Tenía 8 años, era simpático y retozón. Y como la madre le dio permiso, el conductor de la carreta se lo llevó para devolverlo cuando pasara de regreso. Así ocurrió cada día hasta que pasaron 2 años. Pero cierta vez el carretero pasó frente a la casa y a la orilla del camino volvió a encontrar a la madre del infante, que le dijo: Ay, señor, tengo que darle una triste noticia. Diga usted, ¿qué ha sucedido? Una desgracia, señor. Una gran desgracia. Es que mi niño, mi pequeño Ernestico, se murió. Qué pena. Le acompaño en el sentimiento. Sin embargo, sucedió algo muy extraño. Días después, cuando el carretero estaba de vuelta, vio ante la puerta de aquella casa al niño que salía corriendo para subir al lomo del buey. Sin decir nada a la madre, aquel campesino echó a andar la carreta y allí iba Ernestico, riendo como siempre. Pero cuando la carreta llegó a la pesa del central, el infante desapareció. Cuentan que aquel asustado carretero salió por la vereda y nunca más se le volvió a ver por aquellos parajes. Muchos cuentos de carreteros han devenido leyendas en diferentes caminos y rincones de Cuba. No sorprende que, así como existe una carreta fantasma, también haya un carretero de la muerte, protagonistas respectivos de narraciones presentes en casi todos los países hispanohablantes. Dichas experiencias, consideradas sobrenaturales por algunos, reflejan la sensación de miedo, el arraigado culto al horror trascendente. Tal vez por eso los cuentos de carreteros sean tan semejantes en todas partes. Pero la verdadera carga emotiva de tales relatos se vuelca más en cómo el narrador asume su relato. Sin ese elemento, esas historias no serían más que simples argumentos. ¿Creíbles o no? En cuanto al miedo que alimentó tantas leyendas, la transformación de la vida en nuestros campos lo relegó para siempre. Mientras la memoria de los mayores guarda el recuerdo de tan fantásticos sucesos y lo plasman en la inspiración poética, ya sea repentista o no. Su narración versificada da origen a estrofas tales como estas. De noche en la guardarraya, un carretero pensaba en su carga, en su jornada, en su propia fantasía. En su mente no cabía cosa que no fuera bella. La luna con las estrellas, una lechuza pasando y el resplandor anunciando la entrada del nuevo día. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe, produce y dirige Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos conversado del fabulario carretero. Han sido 27 minutos hablando de Cuba. Así, a lo cubano.